transmitiendo desde Morelia, Michoacán, México, para el mundo. Psicología Integral presenta Confidentemente, el podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Les saluda la psicóloga Sonia de Jesús Quesada y me acompaña mi colega y amiga, la psicóloga Erika Árciga, en una emisión más de nuestro podcast Confidentemente. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola Sonia, súper bien. Y me da mucho gusto estar nuevamente contigo en un nuevo episodio y también me da gusto que hay varias personas que nos están escuchando. Así es, Erika. Y el día de hoy, por toda la conmemoración que está a nuestro alrededor, quisiera que habláramos de un tema muy importante que son duelos y pérdidas. ¿Tú qué piensas al respecto de esta situación, Erika? Bueno, a lo largo de nuestra vida nos podemos encontrar con diferentes tipos de pérdidas y duelos, pero hoy, haciendo alusión a esta gran tradición que se celebra en México sobre el Día de Muertos, vamos a hablar específicamente sobre el duelo por muerte de un ser querido. Así es. Y recordar, como tú dices, que pues efectivamente existen muchos duelos, muchas pérdidas y que como todo duelo y como toda pérdida hay un proceso que es un proceso hasta cierta forma natural, normal, que todos vivimos, pero que no siempre lo tenemos como de forma consciente y que a veces nos rehusamos a vivirlo y a pasarlo, que es precisamente el duelo. Algo que me gustaría decir es que todo duelo implica dolor, lo que quiere decir que nos va a doler mientras estemos pasando este proceso y como el dolor es algo que por lo regular intentamos evitar, hay muchas personas que intentan evitar el duelo y luego llega a pasar lo que comúnmente en tanatología se le llama como duelos estancados o duelos profundos o duelos complejos o duelos no resueltos. Claro, como seres humanos, muchas de las veces nosotros queremos evitar, como tú lo comentas, ese dolor. Uno de los dolores más fuertes, si no es que el más fuerte que podemos sufrir como seres humanos, es la pérdida de una persona que ha sido significativa en nuestra vida. Es entonces cuando debemos entender que es un proceso natural, así como tenemos vida, también la muerte es un proceso completamente natural y que muchas veces, como también lo comentaste, es del que poco se habla poco de la muerte, de cómo debemos enfrentarla, cuál es la mejor manera de vivir cada una de las etapas del duelo, que por supuesto cada quien la va a vivir de forma diferente, pero sí son un poco específicas cuáles son todas estas etapas que cada una de las personas que sufre una pérdida tiene que pasar o tiene que sobrellevar. Así es, Erika. Y así como mencionas tú, debemos de entender que la muerte es algo que es un proceso natural dentro de la vida. Si hay vida, hay muerte. Y que primero es como aceptar esta parte y también entender que no porque nos preparemos para esta parte de la muerte, no significa esto que cuando ocurra no nos va a doler o no nos vamos a sentir mal. Así como es un proceso natural, también el mismo duelo es un proceso natural, pero también es normal que nos vayamos a sentir mal. Y el poder prepararnos para la muerte no significa dejar de disfrutar la vida y también el poder prepararnos para la muerte de un ser querido no significa que esta persona nos va a dejar de importar o no nos va a importar y que cuando pasamos el duelo, también es importante decirlo, porque hay algo que es por lo que también hay personas que se rehúsan a cruzar el proceso del duelo, es que sienten que cuando terminen el proceso de duelo ya no van a extrañar o ya no les va a importar o ya no van a recordar a la persona amada, querida, que ya no está con nosotros. Y una de las etapas que debemos de pasar, como tú lo comentas, o que más bien se pasan comúnmente, aunque no querramos, es la parte de la negación. Cuando nos negamos o cuando no queremos aceptar del todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que es precisamente por una situación tan abrumadora que no sabemos cómo afrontarla de pronto y pues nos negamos a tratar de vivir esta parte. Y a veces es como, es que no lo puedo creer que esté pasando, es que no entiendo por qué pasó, que son
son frases y son momentos de la etapa de la negación. Así es, la negación es una de las etapas de este proceso y muchas personas, desgraciadamente o desafortunadamente, se quedan estancadas en esta etapa, al igual que se pueden quedar estancadas en cualquiera de las otras. Pero la primera impresión que puede causar a una persona que enfrenta una pérdida de muerte es precisamente esto, el no querer aceptarlo. Entonces podemos entender que el no aceptar esta muerte nos puede llevar también a otro tipo de sufrimientos. Y es cuando podemos pensar en otras etapas que también van a ir surgiendo y en la que puedo pensar en este momento que va muy pegada a la negación es la ira. Como tú lo dices, es la negación de no saber o no poder estar completamente conscientes de que esta persona ya no está y podemos pasar a otra de las etapas del duelo que hablamos de la ira. ¿Tú qué puedes decir sobre la ira? Es una etapa muy importante, Erika, y yo siento que hay personas también que se rehúsan a vivirla porque se cuestionan mucho. Dentro de esta ira es entender que nos vamos a enojar con todo y con todos. Nos enojamos con las personas que están a nuestro alrededor por lo que están haciendo o por lo que están dejando de hacer. Es decir, me enoja que hagas, pero me enoja también que no hagas. Y nos enojamos con nosotros mismos por lo que pudimos hacer o lo que no pudimos hacer. Nos enojamos con la misma circunstancia del por qué falleció o el cómo falleció. Nos enojamos con la persona que está fallecida porque se murió. Hay muchas personas que también se enojan con sus seres que tienen como divinos, con que si el tiempo, se enojan con el tiempo porque es tiempo de ahorita que se haya ido. Se enojan los que creen en dioses, se enojan con sus dioses. Es una etapa que las personas que están alrededor a veces también no la entienden y no la comprenden y hacen que quien está pasando por un duelo no pueda vivir esta etapa. Al final de cuentas, el podernos enojar nos va ayudando a ir como resolviendo cosas pendientes que tenemos que resolver dentro de este duelo. Algo que quiero poner como una nota es que se habla de un trabajo de duelo y se habla de un proceso de duelo porque hay cosas muy específicas que se tienen que ir haciendo en este proceso de duelo. Es decir, que yo debo de ir realizando para yo poder, al final de cuentas, haber transcurrido todo un duelo, pero ir resolviendo ciertas actividades, ciertas tareas que me van a ayudar a estar mejor al final del duelo. Claro, y muchas de las veces, si no es que casi siempre, la tristeza se disfraza de enojo. Al no poder saber cómo sacar esa tristeza que nosotros estamos sintiendo, no poder manifestarla, o como tú lo dices, muchas veces nos encontramos tal vez en los funerales o cuando muere una persona, cuando alguien nos puede llegar a decir, no estés triste, porque a esta persona no le gustaría verte así. Y Así me es. parece que estamos en un error, porque una de las cosas que nos han enseñado desde pequeños tal vez es que el estar triste es malo y es Así es. completamente falso. Entonces, el estar triste es parte de nuestra naturaleza como seres humanos y el disfrazarla de enojo puede manifestarse tal vez como un poco más aceptable por la sociedad y podemos encontrarnos también, aparte de este tipo de emociones, ante otras como puede ser la desolación, el vacío, el sentir esta angustia, el sentir miedo también, que son diferentes cosas que son parte de este duelo y que, como tú lo comentas, aunque suene muy doloroso y aunque pueda parecer sumamente difícil, son cosas a las que tenemos que enfrentarnos para poder sobrellevar esta pérdida. Y también una de las cosas que yo pienso que debemos hacer es entender que nuestro dolor nunca se va a ir. Muchas de las personas que están viviendo un duelo pueden decir, es que yo quiero que este dolor se vaya, pero no es que el dolor se vaya, porque algunas personas lo piensan como que el dejar de sentir ese dolor, como tú lo dijiste, es dejar ir a esa persona y decir, bueno, ya no me importa porque este dolor ya se fue. Es aprender a vivir con esta ausencia. Esa es la parte principal del duelo, aprender a vivir con el dolor que nos va a durar toda la vida y que probablemente nunca se va a ir de nosotros. Así es, Erika, el dolor no se va. Yo lo que les digo es, solamente es como esta parte de transformarse,
ya no lo vivimos de una forma sufrida, sino de una forma más consciente y más amable con nosotros mismos. Y también en intensidad va a ir bajando hasta ser más tolerable. Pero es imposible no sentirnos tristes, no sentirnos enojados, no sentirnos mal, como dice la gente, que no nos duela el hecho de haber perdido un ser muy querido. Y algo lamentable es de que todas las personas, si no es que ya hemos vivido alguna pérdida de un ser querido, vamos a vivir la pérdida de un ser querido, y no solo de uno, de muchos seres queridos, porque en nuestras relaciones nos vamos topando con personas importantes y lamentablemente en algún momento alguna de ellas o más de alguna de ellas se vaya. Precisamente en la pandemia que estamos cruzando aún, porque aún no se termina del todo, sufrimos muchísimas pérdidas y de un momento para otro, y no de hoy una y en 2 años, 3 años otra, sino hay personas que vivían pérdida tras pérdida. En menos de un mes habían tenido más de 4 o 5 pérdidas de personas, de seres queridos. Claro, un vivo ejemplo es esta parte de la pandemia donde muchísimas personas se enfrentaron a un duelo y que seguramente muchas hasta el momento lo siguen viviendo o están enfrentando estas situaciones de duelo que surgieron durante esta etapa. Y bueno, ante esto que comentas, fíjate que surge una de las otras etapas que podemos hablar, que es acerca de cómo voy a vivir toda esta depresión o cómo es que me voy a enfrentar ante este sufrimiento que estoy teniendo. Y es cuando viene otra etapa del duelo de la que podemos hablar, que es la negociación. Así es. Entonces, es el saber en esta etapa cómo es que voy a realizar diferentes conductas, qué es lo que yo voy a hacer para poder enfrentar esta pérdida. ¿Tú qué más nos puedes decir sobre la negociación? Pues, como bien lo comentas, Erika, esta etapa es una etapa, como yo les digo a veces, de estira y afloja. Ujú. Vamos entendiendo como qué podemos, rescatar de todo lo que estamos perdiendo. Es cierto, ya no lo voy a ver, ya no va a estar, pero puedo recordar como ciertos aprendizajes, puedo recordar ciertas vivencias, o incluso me quedo con tal cosa de tal persona, o me quedo con tal recuerdo como muy añorado, y vamos empezando a negociar nuestro dolor y nuestra tristeza. Vamos empezando a ver qué estamos perdiendo, pero con qué nos estamos quedando. Y es cuando tal vez sí logro entender de que si es una persona que estaba enferma y que estaba sufriendo mucho, esa es hasta esa etapa cuando puedo decir, ok, es cierto que se fue y me quedo con ese dolor, pero me queda como la tranquilidad de ya no ver a la persona sufrir o enferma. Vamos entendiendo que hay cosas, que pueden beneficiar tanto a la persona que se fue, como a mí que me quedo con este dolor. Y bien lo dices, el duelo nos enseña a aprender a adaptarnos. Vamos a aprender un nuevo estilo de vida con la ausencia de una persona muy querida. Nos vamos a adaptar, es un proceso de adaptación. Por eso es que lo comenté al inicio, de que el proceso de duelo hasta cierta forma es un proceso normal que vamos a ir aprendiendo, pero muy doloroso. Y en esta situación de que sí va a doler mucho, es precisamente entender que una de las etapas también importantes dentro de este duelo es la depresión, que hemos mencionado, pero que no hemos como hablado un poquito acerca de ella. En la depresión es una tristeza mucho más profunda, no es solamente me siento triste. Y como bien decías, Erika, a veces alrededor de donde estamos, las personas, la comunidad, no nos permiten estar tristes dentro de una pérdida, y nos piden que, ay, a la persona que se murió le gustaría verte feliz o verte seguir viviendo como antes. Y la realidad es que no, pues nos duele que ya no esté esa persona y ya no vamos a vivir como antes, vamos a aprender a vivir con la ausencia de esa persona, pero tenemos que sentir esta gran tristeza que se convierte en una depresión. También debemos de saber que esta depresión no es una depresión muy grande que nos va a durar toda la vida.
va a durar el tiempo que sea necesario durar mientras vayamos sanando algunas de estas heridas que nos está dejando la pérdida de la persona que hoy se va. ¿Qué más nos puedes comentar tú, Erika, acerca de la depresión? Así es, el trabajar esta depresión puede llegar a ser un poco más complicado, ya que no es la depresión que podemos sentir en el momento que sabemos o tenemos la noticia sobre la muerte de un ser querido, ya que este tipo de tristeza que podemos sentir en este momento suele ser más catártico. Es cuando nos enteramos, cuando tenemos que enfrentarnos al funeral, que es uno de los momentos más complicados, pero en estos momentos finalmente entre todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza, que tenemos a muchas personas tal vez acompañándonos, que tenemos toda la tarea de ver qué vamos a hacer con las cosas de la persona que ya no está, asuntos legales o jurídicos, etcétera. Después de vivir todo este proceso que también puede ser sumamente doloroso, es cuando ya pasó todas las etapas que estamos viendo que conlleva un funeral, etcétera. Y entonces es cuando nos enfrentamos ahora sí al momento más doloroso, que es el empezar a vivir los días sin esta persona, cuando volvemos a la cotidianidad y sabemos que ya no está con nosotros. Es cuando se llega a enfrentar esta depresión y como tú lo dices, puede ser diferente a una depresión diagnosticada como clínica, porque en algún momento se va a terminar. Y como lo comentamos, el dolor no se va a ir, pero es cuando podemos aprender a saber cómo honrar a esta persona con nuestra vida. Es cuando superar este tipo de depresión por duelo es cuando sabemos que esta persona siempre me va a doler, pero ahora lo que voy a hacer es honrar su vida. Para mí, esas serían las palabras adecuadas para decir cómo sobrellevar la depresión en la etapa del duelo. Y precisamente, Erika, es como esta parte de cómo vamos nosotros, como tú dices, aprendiendo a vivir con la ausencia de esa persona, honrando desde nuestra vida, vamos entendiendo también la otra parte, que es ir entrando a la parte de la aceptación. La aceptación a veces suele ser una etapa que muchas personas no les gusta pasar porque se sienten mal de estar empezando a aprender a vivir con la ausencia de la persona. Y en la aceptación es entender que vamos precisamente no olvidando a la persona, sino aprendiendo a vivir con esa ausencia. Aceptamos el que ya no está, aceptamos el que nos duele, aceptamos que podemos también vivir con esa carencia, es decir, no voy a estar siempre atada a un dolor o a una persona que ya no está. Debemos de aceptar que la persona físicamente no va a estar con nosotros, pero sí también aceptamos el que nos quedan muchas cosas de la persona en nuestra vida. En esta situación debemos de entender también, como bien decías, que se queda el dolor, pero también como yo les decía, no en la misma intensidad. ¿Por qué? Porque cuando está tan intenso como al inicio del duelo, es porque aparte del dolor está la parte del sufrimiento. Y el sufrimiento viene con ideas, pensamientos, creencias que por lo regular son irracionales. Y cuando ya solo queda la parte del dolor, ya es más fácil sobrellevarlo en nuestra vida. ¿Tú qué nos puedes comentar más acerca de la aceptación, Erika? Sí, me parece muy importante esto que comentas, porque también otra de las cosas que se viven o se pueden llegar a sentir muy intensamente en el duelo es la parte de la culpa, porque en el momento que se empieza a minorar ese dolor o que empezamos a ver que incluso llegamos a reírnos, a encontrar momentos Ujú, de felicidad o de goce en actividades que así es. hacemos comúnmente, pensamos en esa persona y decimos, ¿cómo es posible que me pueda estar divirtiendo, que en este momento pueda estar riendo si esa persona ya no está? Y es entonces cuando empiezan a sentir que también se puede llegar a sentir muy intensamente en este momento. Y entonces hablar de la aceptación, yo lo puedo comparar con una cicatriz. Cuando nosotros tenemos una herida, lo primero que empecemos pues es curarla, tal vez esa herida tenga que ser suturada, entonces va siendo un proceso completamente la cicatriz que podemos ir viendo ahí todos los días y en un momento vamos a ver que poco a poco se va cerrando.
y decimos, ahí sigue mi cicatriz, pero veo en este momento ya no me causa incomodidad, ya no me causa dolor, pero ahí sigue. Y es así como yo lo podía comparar con esta parte de la aceptación. Es saber que siempre va a estar conmigo esta cicatriz, el dolor que sufrí o que tengo, que vivo día a día por no tener esta persona, pero finalmente mi vida sigue. Y es cuando tengo que aprender a seguir con mi cotidianidad, con saber que puedo volver a ser feliz, puedo volver a reír y eso no implica que por siempre va a estar esta persona conmigo. Y ya precisamente para ir concluyendo, Erika, debemos de entender que efectivamente el duelo, como ya lo dijimos, es volver a aprender a tener una nueva perspectiva de vida. Y algo importante que quiero recalcar para ir concluyendo, ir cerrando, es que estas etapas del duelo no se viven de forma lineal. Hay personas que las viven de forma diferente y también no es de que termine una etapa y no regrese. Podemos vivir una etapa, luego vivir otra y luego regresar a la etapa que ya habíamos supuestamente superado, pero es parte del duelo, porque como lo comenté, en el duelo vamos haciendo trabajos y tareas, como tú también lo decías, vamos a ir aprendiendo ciertas cosas de la vida de forma diferente y a veces regresamos a una etapa porque nos falta hacer un trabajo en esa etapa, pero necesitábamos el trabajo de la etapa posterior. Y por supuesto recordar que para sobrellevar esta etapa, lo que nosotros siempre vamos a recomendarles es la psicoterapia, que es lo que va a permitir que podamos aprender de este duelo y que no se convierta en un duelo patológico. Y también podemos hablar de tiempo. Un duelo puede tardar tal vez hasta 2 años en poder pasar por todas estas etapas, pero si tardamos más de 2 años y seguimos estancados en alguna de ellas, es tiempo de poder entender qué es lo que está pasando y desde un inicio asistir a terapia es lo que más va a ayudar a las personas a sobrellevar este duelo. Y claro que también los ritos que hay en nuestras comunidades o en nuestras creencias o en nuestra fe van a ayudar a ir pasando este duelo. Invitamos a las personas a que desde nuestra página de Facebook puedan ponernos sus comentarios sobre lo que opinan de este tema, cómo es que ellos han podido sobrellevar mejor este duelo y que compartan sobre todo con quien crean que en este momento lo necesite. Así que les damos las gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Confidentemente y seguimos esperando sus comentarios y que nos escuchen en la siguiente edición. Gracias por su atención y recuerda que para nuestro día a día es importante nuestra salud mental. Nos escuchamos en la próxima edición.